Biblia, por favor, conmigo. ¿Cuántos trajeron Biblia? Oh, los jóvenes, ¿va? Hermano Will, no me haces así espacio. Los hermanos jóvenes hoy tienen su reunión de hoy. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por el recordatorio. Ezequiel capítulo 43. Acompáñeme. Ezequiel capítulo 43. Voy a leer a partir del versículo 1 al versículo 5. Ezequiel capítulo 43, versículos 1 al 5. ¿Lo tiene, hermano? Ezequiel. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Oiga esto. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablarle esta noche de que lo que volvía grande y glorioso al pueblo de Israel no era lo que era gloria para las otras naciones. Los imperios, los reinos se han gloriado de tener muchas riquezas, se han gloriado de tener gran poderío de ejércitos. Y dependiendo de cuánta riqueza ha tenido un imperio o un reino, se le llama a eso la gloria del imperio romano, la gloria del imperio griego, porque está basado en la riqueza, en el poder que han tenido. Pero cuando Dios se refiere a la gloria que tenía Israel, no se refiere a la riqueza que tenía. No se refiere al poderío que Israel tenía. En realidad, lo que reflejaba la gloria de Israel era que la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que volvía a Israel un pueblo y una nación diferente, una nación grande, es que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Pero lamentablemente esa gloria de Dios, en varias oportunidades Israel la perdió, esa gloria. Perdió la presencia de Dios. Y si pudiéramos ponerle esta noche un tema a este mensaje, le podríamos poner: no pierdas la gloria de Dios. Ese podría ser un buen tema. No pierdas la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan ejemplos de que muchos en el camino perdieron la gloria de Dios, perdieron la presencia de Dios. Y sin lugar a duda, nosotros no seríamos la excepción. Correríamos el mismo riesgo si no cuidamos la presencia de Dios como debemos. Yo quiero mostrarle en la Biblia algunos ejemplos en el Antiguo Testamento
y otros ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo se perdió la gloria de Dios y lo terrible que eso es para aquellos que han tenido la presencia del Señor. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 17 y 18. Hay allí un ejemplo, pero tremendo como para poder estudiarlo. Elí era un sacerdote de Dios e Israel tenía la presencia de Dios. Pero la Biblia dice, acompáñenme por favor a primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 17 y 18, y dice así: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Oiga esto. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Esta historia de Elí es una historia impresionante que deja lecciones no solamente a nivel pueblo, sino a nivel familiar, porque Elí tenía su propia familia. Y Elí era el guardador de alguna manera, era el sumo sacerdote, era el encargado de cuidar y de guardar el arca del pacto. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Cuando el arca del pacto llegaba a un lugar, el pueblo hacía algarabía. ¿Por qué? Porque era como que Dios mismo hubiese llegado. Pero en esta ocasión resulta que en la batalla que tienen contra los filisteos, sufren una gran pérdida. Y no solo la pérdida de los muertos, sino la pérdida del arca. Porque la Biblia dice que los filisteos se la llevaron secuestrada el arca. Se llevaron la presencia de Dios. Fíjense. Y allá la tuvieron por un tiempo. Hay una historia ahí preciosa porque ahí a la par la pusieron a la par de un dios llamado Dagón. Y todos los días amanecía Dagón, amanecía boca abajo en el suelo, porque no podía estar en la presencia de Dios. Pero el punto es que Elí pierde la presencia de Dios. Y no solamente perdió la presencia de Dios, sino que perdió a sus hijos. Y cuando vinieron a avisar de la mortandad que había pasado con Israel y con los hijos, pero cuando dijeron y el arca del pacto ha sido tomada, ha sido llevada, dice la Biblia que Elí en ese momento se fue hacia atrás. Cuando oyó que el arca del pacto había sido secuestrada, se fue hacia atrás, dice, y se desnucó y se murió. Yo no sé si le parece trágico eso, pero cuando la presencia de Dios se va, hermano, ya no hay quien nos proteja. Cuando la presencia de Dios se va, ya no hay quien por nosotros. Pues la Biblia dice, si Dios con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Pero si a eso le quitamos, si Dios no está con nosotros, ¿qué sería? El diablo nos comería vivos, hermano, como lo hizo con Israel. De ahí la importancia de cuidar la presencia de Dios, porque usted y yo sabemos, al investigar la historia de Elí y la historia con los hijos, habían descuidado la presencia de Dios. ¿Cómo? Pecando. Habían abusado de la posición que les habían dado. Habían robado, habían pecado, aún en el templo habían robado. Y la gloria del Señor se fue. La gloria de Dios se fue. La historia continúa acerca de ellos
y dice que la esposa de uno de los que murió, recuerde que murió Ofni y Fines. Y la Biblia dice que la esposa de Fines estaba embarazada. Cuenta la historia. Estaba embarazada. Y cuando oyó, dice la Biblia, que su suegro Elí había muerto y su esposo y su hermano habían muerto, dice la Biblia que le vinieron de repente los dolores de parto y tuvo un hijo. Y dice que y muriendo ella, se estaba muriendo, le dijeron, tuviste un varón, le dijeron. Y ella dijo, pónganle por nombre Icabob, que quiere decir la gloria de Dios ha sido traspasada. Hasta hermano, hasta la familia y hasta los hijos perdieron la gloria de Dios. Mire, cuando en un hogar se va la presencia de Dios, mire, las consecuencias pueden ser terribles. Por eso usted y yo necesitamos aprender a cuidar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Vale, mire pues, veamos un ejemplo más. Esa es la historia de Elí. Usted puede verla, usted puede seguir leyendo todo el primer libro de Samuel que leímos, el capítulo 4, y usted va a encontrar la historia de la esposa de Fines. Muere y le pone a su hijo Icabob. La gloria ha sido traspasada. La gloria, en otra versión dice, la gloria ha sido perdida. Icabob. Ese fue el nombre que le pusieron al hijo. Imagínense usted. Pero bueno, pero esa no fue la única vez que Israel perdió la presencia de Dios. Israel perdió muchas veces la presencia de Dios. Si me acompaña al Salmo capítulo 137, versículo 1 al 3, la Biblia también da con claridad el ejemplo de cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Fue llevado cautivo a Babilonia porque la presencia de Dios la había perdido. Fue llevado a Babilonia porque el Señor se había ido de ellos. Salmo capítulo 137, versículos 1 al 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que no habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. El verso siguiente me parece que dice, el verso 4, por favor, dice, los israelitas decían: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Mire, hermano, cuando uno ha sido llevado preso, ¿cómo le canta a Dios? Porque lo tienen preso, lo tienen cautivo, lo tienen asolado. Se burlaban de ellos los babilónicos al decirles: oigan, cántennos alabanza. Pues ellos estaban presos, estaban cautivos. Usted sabe, estaban cautivos porque la gloria de Dios se había apartado de ellos. ¿Por qué? Causa la idolatría, causa la rebelión, causa, bueno, podríamos decir, hablar de muchos pecados que hacen que la presencia de Dios se pueda ir de nuestra vida si no la cuidamos. Y por supuesto, las consecuencias fatales: muerte, desolación, esclavitud y un montón de cosas más. Ah, hermano, pero eso es historia. Eso es historia y eso pues a aquellos les pasó, a nosotros no. Le voy a mostrar que en el Nuevo Testamento pasa también. Cuando la gloria de Dios se va, queda uno expensas al mover del enemigo sobre nuestras vidas. Bueno,
La vida de Sansón es otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Sansón jugaba con la presencia de Dios. Sansón jugaba con el pecado. Otra vez saldré libre. Otra vez me voy a huir. Otra vez no me van a hacer nada. Así como huí la última vez, voy a quedar libre. Pero dice la Biblia que en la última ocasión, la presencia de Dios, Jehová, se había apartado de Sansón. Y las fuerzas no vinieron más. Y no pudo huir, no pudo correr. Las consecuencias: perdió la visión, perdió la vista. Se convirtió en la vergüenza, porque, hermanos, lo avergonzaron de una manera terrible. Dice que se reían de él. Lo mandaban a llamar para que fuera la risa de todos los filisteos. Cuando uno pierde la presencia de Dios, queda a expensas de que el enemigo haga cualquier cosa con nuestra vida. Bueno, pero sigamos un poquito más. Ya voy a ir al punto medular que quiero hablarle, pero necesito que usted y yo seamos conscientes de los ejemplos que la Biblia da de que la gloria de Dios se puede mover, se puede ir cuando no la cuidamos. Acompáñame al Nuevo Testamento, por favor, y vea conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Hay 7 iglesias en Apocalipsis. Y de las 7 iglesias son iglesias proféticas. Son iglesias que representan la condición de la iglesia final en los últimos tiempos. Y en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4, el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso. Y miren lo que dice. ¿Lo tiene, hermano? Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice, hermano? Tu primer amor. Mire lo que Dios está reclamando. Usted y yo sabemos que la pérdida del amor por Dios hace que uno empiece a hacer cualquier otra cosa, hermano. Cualquier otra cosa. La Biblia habla de la pérdida del amor en el tiempo final. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. El que el amor se venga abajo en nuestra vida hace que la presencia de Dios se tenga que mover. Porque Dios no comparte. ¿Se acuerda que la Biblia dice Dios no comparte su gloria con nadie? Cuando uno ama más otra cosa, entonces estamos desechando a Dios. Estamos diciéndole: Señor, yo prefiero tal cosa, yo prefiero el mundo, yo prefiero el pecado, yo prefiero la maldad, yo prefiero estar lejos de ti. Y cuando preferimos otra cosa que a Dios, entonces estamos desechando a Dios de nuestra vida. Y como el Señor no comparte su gloria con nadie, entonces Él se mueve. Se mueve. Por eso cuando a este nivel, fíjese, hermano, cuando a este nivel le dicen a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor, tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor, hermano, le está diciendo: me abandonaste, te fuiste. Porque Dios no abandona a nadie. ¿Cuántos sabemos eso? Dios no abandona a nadie. Somos nosotros los que decidimos hacernos a un lado. Pero no solamente aparece en la iglesia de la Odisea, también, acompáñenme por favor, veamos una antes. Apocalipsis 3:1, la iglesia de Sardis. Oiga esto, hermano, oiga esto. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:1. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto:
yo conozco tus obras, que tienes nombre, oiga esto hermano, nombre de que vives. ¿Y qué dice hermano? Ahora, por favor, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia y al ángel de la iglesia, que es el mensajero de la iglesia. Como diciéndole, mire, el rótulo que tienes dice que vives, pero el Señor que conoce los corazones, el Señor que conoce lo profundo del ser, sabe que en lugar de vida puede haber muerte. Lo vio en los fariseos. Lo vio el Señor en los fariseos. Y por eso les digo fariseos hipócritas. Porque por fuera se miran vivos, es decir, por fuera se miran con ropas blancas. Pero por dentro, les dijo, tienen huesos de muerto. Entonces la iglesia de Sardis está hablando de una iglesia, no está hablando de una persona, está hablando de una iglesia. ¿Cuántas iglesias, hermano? Miren lo que voy a decir y no voy a ser inoportuno porque lo dice la palabra, pero ¿cuántas iglesias en nuestro tiempo no tienen la gloria de Dios y están jugando a otra cosa? ¿Cuántas iglesias en nuestro tiempo le han dado honor a otra cosa y no a la gloria de Dios? Por eso hoy que mi hermano Rafael estaba orando y diciéndole, Señor, Señor, que seamos una iglesia donde tu gloria se pueda manifestar. Como yo sabía el tema que iba a dar, ¿va? Pero él no lo sabía. Pero cuando dijo esas palabras cayó el clic en mi corazón y dije, Señor, gracias, porque yo sí quiero que tu gloria de Dios se mueva aquí. Señor, yo deseo que tu presencia, Señor, encuentre un lugar apacible, un lugar adecuado, un lugar donde los corazones estén buscándote, un lugar, Señor, de oración, un lugar, Señor, donde cada uno de nosotros podamos no solamente traer peticiones al Señor, sino tomarnos el tiempo para adorarle, exaltarle, bendecirle, que Él sea el Rey de este lugar y que su gloria pueda descender sobre nuestra vida. El anhelo de cada iglesia verdadera, es decir, el anhelo de cada iglesia en Cristo debe de ser que la gloria de Dios descienda. Porque podemos tener bonito templo. Mire hermano, le decía que los reinos, su gloria de los reinos puede ser la riqueza. De muchas iglesias, la gloria de la iglesia puede ser el hermoso templo y lo inmenso y lo glorioso de un templo. Pero usted y yo debemos de tener bien claro que lo glorioso de una iglesia no es la riqueza, el tamaño, lo hermoso del templo, sino que la gloria de Dios esté en este lugar. Eso es lo que hace la iglesia gloriosa. Eso es lo que hace que la iglesia tenga la gloria que se merece. Por eso cuando la Biblia habla de una iglesia, ¿se acuerda usted que la Biblia habla de una iglesia gloriosa? Dice que el Señor va a venir a recoger una iglesia sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, sino que una iglesia gloriosa. ¿A qué se refiere, hermano? ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo el apóstol cuando habla de una iglesia gloriosa? ¿Una iglesia grande? ¿Una iglesia preciosa? ¿Una iglesia bien construida? No está hablando absolutamente de nada de eso. Está hablando de la gloria de Dios vista en cada uno de los hermanos de la iglesia. De eso es lo que está hablando. La iglesia gloriosa la hace la iglesia que tiene la presencia de Dios, porque hay dos cosas. Oiga lo que voy a decir y ojalá que usted tenga oídos para oír las cosas espirituales. Hay dos cosas que la iglesia de Dios, los creyentes pues, nunca debemos negociar. Jamás se negocian dos cosas: ni la presencia de Dios, ni la verdad de Dios. Esas dos cosas no son negociables.
no son negociables. Porque el día que negociemos con eso, en ese día, la presencia de Dios se va a ir. Va a estar bonito el grupo, va a estar bonita la iglesia, van a estar bonitos los cantos, pero la gloria de Dios se fue. ¿Y de qué nos serviría una reunión donde la presencia de Dios no esté? No nos serviría de nada. Por eso el Señor no oculta, no escatima la palabra para decir, oigan, en el tiempo final, porque está en Apocalipsis. Y está hablando de una de las iglesias, de la iglesia de Sardis. En el tiempo final habrán iglesias. Déjeme plantearlo de esta manera. Lo que está diciendo es que en el tiempo final, en el tiempo en el que el Señor esté a punto de venir, habrán iglesias con nombres que viven, pero que están muertas. Que la presencia de Dios se fue hace mucho. O quizás nunca estuvo. Se fue la gloria de Dios en el Antiguo Testamento del pueblo. Se fue la gloria de Dios en el Nuevo Testamento, en las iglesias que representan las iglesias del final. Se fue la gloria de Dios. De una, porque le perdió el amor. De otra, porque no vivía. Había muerte. Y la Biblia nos enseña una más. Ahí mismo en Apocalipsis nos muestra una iglesia más. La más conocida quizás por todos, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:15 habla de la iglesia de la Odisea. Y en ese pasaje dice la escritura, Apocalipsis capítulo 3 verso 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La iglesia de la Odisea era la iglesia que decía, yo soy rico, yo soy rica y no tengo ninguna necesidad. La iglesia que se volvió autosuficiente. Los creyentes que se volvieron autosuficientes. Qué bueno que en nuestras oraciones siempre existan las palabras, Señor, soy un necesitado. Qué bueno que en nuestras oraciones exista, Señor, somos menesterosos, Señor. Qué bueno que en nuestras oraciones siempre exista, Señor, sin ti no puedo vivir. Sin ti no soy nada. Separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Qué bueno que exista esas oraciones. Porque si existe esa oración todavía, es que hay un corazón todavía entendido que sabe que separados de Dios no podemos hacer nada. Mire la gran diferencia entre la oración del fariseo y la oración del publicano. ¿Se recuerda usted? Uno de ellos decía, el fariseo decía, Señor, gracias por quien soy, gracias porque diezmo, gracias por esto, gracias por esto otro, y gracias porque no soy como este publicano que está tirado aquí. ¿Qué reflejaba esa oración? Reflejaba que era un hombre perfecto. Reflejaba que era un hombre que no necesitaba de Dios. Reflejaba que era un hombre superior a los demás, o por lo menos superior al pobre publicano que ni siquiera levantaba sus ojos para ver a Dios. Lo que simbolizaba era un hombre independiente, no necesitado de Dios. Pero el publicano dice que su oración era, Señor, y golpeaba su pecho, ¿se acuerda? Soy un pecador. Señor, soy miserable. Señor, no soy digno ni siquiera de levantar mi mirada al cielo. Y la Biblia dice con claridad, ¿quién bajó justificado? ¿El publicano? El publicano halló
gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se declaró necesitado, se declaró que él no era nadie. Por eso la iglesia de la Odisea no pasa la prueba, porque se creía rica, se creía poderosa, bien vestida, con mucha visión, y el Señor le dice: eres una pobre, desventurada, miserable, desnuda, y usted sabe que parece maltratada lo que Dios está diciendo ahí. Pero ¿qué es lo que refleja la iglesia de la Odisea? Una iglesia que había perdido la presencia de Dios. Cuando leímos Ezequiel, allá en Ezequiel capítulo 45, 43, Ezequiel está hablando del regreso de la gloria de Dios, porque es una palabra profética. Ezequiel está hablando del retorno de la gloria de Dios que había perdido Israel. Para Israel todavía falta el cumplimiento de esa gloria. Para la iglesia, la gloria de Dios ya vino, porque la gloria de Dios vino cuando Jesucristo vino a la tierra. Se lo voy a ver. ¿Quiere verlo conmigo? ¿Quiere verlo en la palabra? Juan capítulo 1, versículo 14. Cuando Jesús vino, la gloria de Dios vino con él para quedarse aquí abajo, en aquellos que creyeran en él. Por eso le decía: cuidado con perder la gloria de Dios, porque usted tiene la gloria de Dios si ha creído en Jesucristo. Usted tiene la gloria de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tiene? Y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos ¿qué? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo vino a la tierra, Jesús trajo la gloria de Dios en él. Y entró en todo aquel que ha creído en Jesucristo. Ahora, la gloria de Dios no está en templos físicos. Ahora la gloria de Dios no está en un arca de madera forrada de oro. No está ahí. Ahora la gloria de Dios está en los corazones de los que han creído en Jesucristo. El apóstol Pablo dice: ¿y no sabéis que vosotros sois templos y moradas del Espíritu Santo? Lea conmigo un pasaje más, allí en Juan capítulo 14, verso 16. ¿Para cuánto tiempo está la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Para un mes? ¿Para un año? ¿Para 5 años? No. La gloria de Dios fue dejada para estar con nosotros para siempre. Juan capítulo 14, verso 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto, hermano? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. En aquel tiempo, el Señor depositó su gloria en un arca para que el pueblo pudiese estar seguro. Ahora la puso en otra arca, en un arca humana. El apóstol Pablo nos ve a nosotros, además de un arca humana, nos mira como un vaso de barro. Así dice el apóstol Pablo.
que en nosotros hay un tesoro, dice. Un tesoro puesto en vasos de barro. ¿Por qué de barro? Porque de tierra somos, hermano. Algunos de tierra blanca. Aleluya. Otros de tierra morenita. Y otros de plano de un solo. Se quemó un poquito. Pero de tierra. No más que eso. ¿Y qué nos hace, hermano, especiales? Porque la Biblia dice que somos especiales. ¿Sabía usted que la Biblia dice que somos especiales? Dice que somos especial tesoro de Dios. La Biblia dice que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por el Señor. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo especial. ¿Qué nos hace especial? ¿El barro rojo? ¿El barro blanco? ¿El barro morenito? Eso es lo que no. Seguimos siendo barro, pero lo especial es que la gloria de Dios está en nosotros, puesta por el Cristo de gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alguien me preguntó, hermano, ¿y por qué Dios escogió a Israel? ¿Dice la Biblia que era porque era mejor que todos? No. Dice la Biblia que escogió Dios a Israel por ser el pueblo más insignificante, por ser el pueblo más pequeño y yo me arriesgo a decirle el más rebelde en ese tiempo. ¿Por qué nos escogió Dios a nosotros? ¿Por ser mejores? No. La Biblia deja bien claro lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace especiales? ¿Qué es lo que hacía especial a Israel como una gran nación? Y lo sigue haciendo una gran nación hoy. ¿Por qué es especial? ¿Porque es más grande? No. Porque Dios está con ellos. ¿Por qué nos hace Dios especiales a nosotros? Porque Dios está en nosotros. Ahora, Israel ya fue ejemplo de que se pierde la gloria de Dios. Elí, sus hijos, Sansón, Saúl, es otro ejemplo que perdió la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento hay ejemplos de iglesias enteras que perdieron la gloria de Dios. ¿Qué hace que usted y yo no corramos el mismo riesgo? Si no cuidamos la presencia de Dios. Hebreos lo dice con mayor claridad y yo voy a terminar para que al final reflexionemos y le digamos al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Que nosotros no caigamos en el mismo error que ya otros ya pasaron. Acompáñenme por favor al último texto de la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hablando acerca de la salvación y hablando acerca del cuidado que debemos tener en esto, el escritor de Hebreos dice, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Cristo vino a predicarnos la salvación. Los que oyeron, los apóstoles, nos la han confirmado. Generación tras generación, la palabra de Dios ha corrido y nos han anunciado el evangelio. La salvación de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida,
El apóstol Pablo en Colosenses dice, no lo busque, pero en Colosenses dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, dice. La esperanza de que vamos a recibir las bendiciones de Dios es que Cristo está en nosotros. Él es nuestra esperanza. Pero, hermano, tenemos un riesgo. El riesgo es no cuidar la presencia de Dios, como muchos lo han hecho, e ir detrás del pecado, de lo malo, del mundo, de las cosas que contaminan. Y aunque la gloria de Dios quiera quedarse en nosotros, cuando nosotros escogemos lo malo, entonces Él tiene que dejarnos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Quiere ponerse de pie? Por eso mi tema de hoy es: no pierdas la gloria de Dios que está en ti. Póngase de pie y vamos a orar esta noche. Y reflexionemos en lo que hemos oído hoy. Y si el Señor pone en nuestro corazón el deseo de decirle, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Yo no quiero fallarte. No quiero abandonarte, Señor. No quiero dejarte. Señor, ayúdame a no caminar ni a la izquierda ni a la derecha, sino caminar firmes en el camino que tú nos has trazado. Cerremos nuestros ojos un momento. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Habrá alguien esta noche que le quiere decir al Señor, Señor, ten misericordia de mí? Señor, ayúdame a seguir tu camino. Ayúdame a cuidar tu presencia. Ayúdame a no menospreciar la gloria que tú has puesto en mí. Ayúdame a no apartarme de tus caminos. Ayúdame a no desviarme ni a izquierda ni a derecha. Declarémonos necesitados de Él. Declarémonos necesitados de su presencia. Por eso Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no doy ni un paso. No nos saques de aquí si tú no vas con nosotros. Enséñanos a cuidar tu presencia. Enséñanos a cuidar tu gloria. No importa cuán grande y cuán hermosa puede ser el edificio, el local de la iglesia, pero sin la presencia de Dios no somos nada.